Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad. Hoy nos sumergimos de lleno en el vibrante y a veces escandaloso torbellino de las celebridades, y más específicamente, en uno de esos dramas que nos tienen a todos, literalmente, al borde de nuestros asientos. Prepárense para un festín de chisme de alto nivel, una historia que, solo con pensarla, podría tener un giro digno de la más apasionante de las telenovelas. Porque hoy vamos a hablar de Asterisco Kanyaman y de Method Demir. Sí, sé que la mención de estos dos nombres hace que sus corazones palpiten con una mezcla de esperanza y emoción. Muchos de ustedes son devotos fans de esta pareja, y confieso que yo también lo soy. Hay algo en su química innegable, en la narrativa que construyeron juntos, tanto en pantalla como fuera de ella, que simplemente nos atrapa y nos cautiva. Y el tema que abordaremos hoy, bueno, es potentísimo, explosivo, casi cinematográfico. Se rumorea, y cuando digo que hay un montón de señales, de susurros, de indicios, me refiero a que la marea de especulaciones es casi abrumadora. Asterisco Kanyaman está suplicando a The Method Demir por una última oportunidad. ¿Será verdad este rumor que ha encendido las redes sociales? ¿Qué tan seria es esta súplica? Y lo más importante, ¿podría haber una chispa de esperanza para esta querida pareja, un resurgimiento de su amor que nos devuelva la magia que una vez presenciamos? Si la idea de desentrañar este misterio les intriga, si aman estar al tanto de cada movimiento y cada secreto en el deslumbrante mundo de las estrellas, entonces no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse justo ahora mismo y, crucialmente, asterisco activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo detalle de lo que descubrimos. Empecemos a desgranar esta historia. Imaginen la escena con todo detalle: dos de los actores turcos más populares del momento, cada uno con una carrera meteórica que los ha catapultado a la fama internacional, adorados por millones de fans en todo el globo, y una relación que al principio pareció sacada directamente de un cuento de hadas moderno. Hablamos, por supuesto, de Asterisco Kanyaman y de Method Demir, la pareja que nos robó el corazón y las miradas con su inolvidable participación en la exitosa serie Erkencikus. ¿Recuerdan esa chispa mágica en pantalla? Esa conexión eléctrica que traspasaba la televisión y nos hacía suspirar, soñar y creer en el amor verdadero. Su romance en la vida real pareció confirmar cada uno de esos anhelos, pintando el lienzo de una relación idílica. Parecían la pareja perfecta, la unión de dos talentos brillantes, personalidades carismáticas y un magnetismo que no podía ser negado. Sus seguidores incondicionalmente leales crearon una base de fans tan apasionada como unida, que celebraba cada momento de su felicidad. Sin embargo, el tiempo, ese implacable escultor de destinos, como a menudo sucede en el complejo teatro de la vida, trajo consigo desafíos, malentendidos y, eventualmente, una separación que dejó a muchos de nosotros desconcertados preguntándonos qué había pasado, y, seamos sinceros, un poco entristecidos por el fin de una era. Pero es aquí, justo en este punto, donde la trama se pone verdaderamente interesante, mis amigos. En el intrincado y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las separaciones no siempre son el punto final definitivo, sino, quizás, solo una pausa dramática. Y los rumores, esos pequeños y persistentes pajaritos que revolotean incansablemente por las redes sociales, las páginas de revistas del corazón y los foros de fans, nos dicen algo fascinante: que Asterisco Kanyaman podría estar haciendo un esfuerzo considerable, un movimiento estratégico y emocional, para recuperar a The Method Demir. Y no hablamos de un intento cualquiera, sino de una súplica genuina, una petición casi desesperada por lo que él considera una última oportunidad para rehacer y reconstruir lo que una vez tuvieron. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, según las fuentes que se atreven a hablar, y siempre debemos mantener esa pizca de escepticismo saludable que acompaña a cualquier rumor, parece que Kan no ha logrado superar del todo la ruptura. Se rumorea con insistencia que ha intentado contactarla en múltiples ocasiones, buscando desesperadamente un canal de comunicación para expresar su arrepentimiento, su dolor y, sobre todo, su profundo deseo de enmendar los errores del pasado y borrar las huellas de lo que llevó a su separación. Pensemos en la magnitud de esto. Kanyaman no es un actor cualquiera. Su popularidad ha cruzado fronteras de manera espectacular, y está consolidando una carrera internacional que muchos envidiarían. Para que él, con todo su éxito arrollador, su innegable carisma y su legión de admiradores, esté haciendo este tipo de movimientos, buscando activamente reconectar, esto tiene que significar algo profundo. No es un capricho pasajero, no es un simple coqueteo con la idea del pasado.
Las especulaciones sugieren que Khan se da cuenta de lo que perdió o quizás ha llegado a la profunda comprensión de que la vida, a pesar de todos sus logros profesionales, se siente incompleta sin la presencia de Demet. Quizás ha tenido largos momentos de reflexión, de análisis introspectivo, sopesando los momentos difíciles y las alegrías compartidas, y ha llegado a la conclusión, con una claridad dolorosa, de que la relación era, y sigue siendo, algo por lo que vale la pena luchar con todas sus fuerzas. Y Demet Özdemir, por su parte, cómo está navegando esta tormenta de emociones y rumores. Ella ha continuado su propio camino con determinación y gracia, floreciendo profesionalmente, demostrando una y otra vez su talento innato, su resiliencia y su fuerza como artista. Ella también ha tenido sus proyectos exitosos, ha cosechado aplausos y su estrella sigue brillando intensamente en el firmamento del entretenimiento. Entonces la pregunta clave, la que todos nos hacemos, es cómo está reaccionando Demet a estas súplicas persistentes, ¿está receptiva a la idea de una reconciliación? ¿Está dispuesta a considerar la posibilidad de un nuevo comienzo? Las fuentes en este punto son un poco más reservadas, lo cual es totalmente comprensible. Demet es una mujer inteligente, profesional y pragmática, y seguramente querrá evaluar la situación con la máxima cautela y reflexión. No se trata solo de sentimientos pasionales, sino también de un análisis profundo de si las circunstancias han cambiado realmente, si la relación tiene la capacidad de sanar las heridas del pasado y, sobre todo, si puede fortalecerse y perdurar esta vez. Hemos visto a lo largo de innumerables historias, tanto en la ficción que amamos como en la vida real que a veces imita al arte, que las segundas oportunidades pueden ser un arma de doble filo. A veces, cuando se dan con madurez y una comprensión renovada, dan lugar a un amor aún más profundo, más resiliente y más valioso. Otras veces, lamentablemente, los mismos problemas del pasado resurgen con fuerza, y la herida que se creía cicatrizada se reabre con dolor. En el caso de Khan y Demet, sus seguidores más fervientes tienen la esperanza ardiente de que sea la primera opción. La idea de verlos juntos de nuevo, quizás con una mayor madurez, una comunicación más sólida y una comprensión mutua más profunda, es algo que muchos anhelan con una intensidad palpable. Pero, ¿qué podría haber llevado a Khan Yaman a esta situación de aparente desesperación? Es difícil decirlo con certeza absoluta, ya que solo ellos conocen la verdad íntima de su relación. Sin embargo, podemos especular, basándonos en lo que hemos observado y en los patrones de la vida. Tal vez el enorme éxito que ha alcanzado, especialmente en mercados tan importantes como Italia y España, le ha dado una perspectiva diferente sobre su vida y sus prioridades. A veces, cuando estamos inmersos en el torbellino frenético de la fama, es fácil perder el rumbo, dar por sentadas a las personas más importantes en nuestra vida, aquellas que nos brindan estabilidad y amor incondicional. Y es solo cuando las cosas se calman un poco, o cuando nos enfrentamos a desafíos significativos en el ámbito personal, cuando realmente vemos lo que verdaderamente importa. O quizás, y esta es una posibilidad muy fuerte, ha habido un profundo reconocimiento de errores cometidos, de comportamientos que él mismo lamenta sinceramente y que le han llevado a un viaje de introspección. El camino del autoconocimiento y la autorreflexión es a menudo doloroso y lleno de confrontación, pero también es profundamente liberador y puede catalizar cambios verdaderamente profundos y duraderos en una persona. Las redes sociales, por supuesto, están inundadas de teorías, de esperanzas desbordadas y de debates apasionados. Los fans acérrimos de Erken Cikus, esa comunidad que se formó alrededor de la serie y la pareja, están más activos que nunca. Cada like que Khan da a una foto de Demet, cada comentario que deja en una publicación, cada aparición pública donde se les cruza o se les menciona, se convierte instantáneamente en una noticia de primera plana para ellos. Y es completamente natural. Cuando nos conectamos emocionalmente con personajes, y más aún con las personas reales detrás de ellos, invertimos una parte de nosotros mismos en sus historias, deseando su felicidad y su bienestar. Podemos imaginar a Khan, quizás en una conversación privada y cargada de emoción, reflexionando sobre los buenos momentos que compartieron, sobre la profundidad de lo que Demet significó y sigue significando para él. Imaginen el peso de decir con sinceridad y humildad, por favor, dame una última oportunidad, sabiendo muy bien que la respuesta podría ser un rotundo no. Es una posición vulnerable, una muestra de coraje emocional, y a menudo, es en esos momentos de máxima vulnerabilidad cuando vemos la verdadera fuerza y autenticidad del carácter de una persona. Demet, por su parte, se encuentra en una posición delicada y sin duda compleja. Ella ha seguido adelante con su vida, ha construido su propia trayectoria profesional,
ha forjado su independencia y ha consolidado su estatus como una artista respetada y admirada. Si considerara darle a Khan una oportunidad, no sería una decisión que tomaría a la ligera. Requeriría una evaluación cuidadosa, una visión clara de un cambio real en él, y la garantía de que los problemas del pasado no se repetirían para sembrar de nuevo la discordia. Y eso, mis queridos amigos, es algo que solo el tiempo, las acciones concretas y la comunicación abierta podrán demostrar. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Más allá del simple y a veces superficial chisme de celebridades, hay lecciones universales que podemos extraer. Las relaciones humanas son intrínsecamente complejas y multifacéticas. El amor, en todas sus formas, puede ser un camino lleno de altibajos, de momentos de éxtasis y de profundas turbulencias. Y las segundas oportunidades, aunque a menudo generan miedo y aprensión, a veces son absolutamente necesarias para el crecimiento personal, la sanación y la evolución de una relación. Nos recuerdan que incluso las personas que parecen tenerlo todo, que viven vidas de ensueño bajo los reflectores, enfrentan los mismos desafíos humanos fundamentales de amor, pérdida, arrepentimiento y la búsqueda de la felicidad. Y volviendo a nuestro tema principal, la supuesta súplica de Khan llaman a Demet Özdemir por una última oportunidad. Es importante reiterar que no podemos confirmar al 100% la veracidad absoluta de estos rumores. El mundo de las celebridades está a menudo envuelto en un velo de especulaciones, estrategias mediáticas y, a veces, desinformación calculada. Sin embargo, la persistencia de estos comentarios, la naturaleza de las supuestas acciones de Khan, y el eco que resuena en los foros de fans, sugieren fuertemente que hay algo de verdad detrás del telón. Si Khan está realmente arrepentido, si ha aprendido de sus errores y si está genuinamente dispuesto a luchar por la relación con acciones concretas, y si Demet está abierta a considerar la posibilidad de un nuevo comienzo, entonces la esperanza para esta querida pareja aún existe, latiendo con fuerza en el corazón de sus seguidores. Recordemos que el amor, en su forma más pura y auténtica, es una fuerza poderosa y transformadora. Puede superar obstáculos aparentemente insuperables, sanar las heridas más profundas y, a veces, florecer de nuevo con una belleza y una fuerza renovadas. Ver a Khan y Demet juntos de nuevo sería, sin duda, un momento emocionante y esperado por muchísimos fans en todo el mundo. Pero por encima de todo, lo más importante es que cualquier decisión que tomen sea la correcta para ellos, tanto individualmente como pareja potencial. Su felicidad, su paz mental y su bienestar personal son primordiales. Y esperamos sinceramente que, sea cual sea el camino que elijan seguir, encuentren la plenitud y la satisfacción que merecen. Mientras tanto, nosotros, como espectadores leales y seguidores de sus carreras, podemos seguir apoyándolos en sus proyectos individuales, celebrando sus éxitos y enviando energía positiva. Y quién sabe, quizás con un poco de suerte, mucha reflexión mutua y la magia del destino, la historia de Khan y Demet tenga un nuevo y emocionante capítulo por escribir. El universo a veces nos sorprende con giros argumentales completamente inesperados, ¿verdad? Así que, para resumir brevemente y asentar los puntos clave de nuestro análisis de hoy, el rumor que ha capturado la atención de millones es que Khan Yaman está activamente buscando una reconciliación con Demet Özdemir, rogándole por una última oportunidad para reavivar su relación. Las fuentes, aunque no confirmadas oficialmente, sugieren que Khan está arrepentido, que ha reflexionado profundamente sobre el pasado y que desea fervientemente enmendar los errores que llevaron a su separación. Demet, por su parte, mantiene una postura más reservada y cautelosa, evaluando la situación con la serenidad que la caracteriza mientras considera la viabilidad de un posible reencuentro. La posibilidad de que esta querida pareja pueda reunirse sigue siendo un tema candente de especulación, debate y, sobre todo, de esperanza entre sus devotos fans. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante drama entre celebridades que nos ha mantenido en vilo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes, desgranar los rumores y conectar con la energía de esta historia. Espero que les haya parecido intrigante, que les haya ofrecido una nueva perspectiva y que les haya dado algo valioso en qué pensar. Ahora, la parte más emocionante para mí, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué consejo le darían a Khan en esta delicada situación? ¿Creen que Demet debería abrir la puerta a la reconciliación? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos, por debatir con ustedes y por escuchar todas sus perspectivas.
Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, noticias de última hora y debates apasionantes, no olviden darle un gran y sonoro me gusta y compartir este vídeo con todos sus amigos. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse al canal y a activar esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y análisis. Gracias de nuevo por acompañarme en esta travesía. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más misterios por desvelar. Hasta pronto, mis queridos exploradores de la farándula.